Mi nombre es Ángela Gómez y continúo con ustedes para traerles las noticias del mundo en directo a América aquí en France 24. Comencemos con los titulares. Un tribunal de apelaciones de París ordenó la salida de prisión del expresidente francés Nicolas Sarkozy, pero bajo estricta vigilancia, mientras apela su condena a 5 años de cárcel por conspirar para obtener fondos para su campaña electoral de 2007 en Libia, a través del fallecido Muammar Gaddafi. Tenemos reporte. El Senado de Estados Unidos aprobó una medida para poner fin al cierre del gobierno de 40 días y abrió el camino para la financiación hasta el 30 de enero y para proyectos presupuestarios para todo el año. Falta la aprobación de la Cámara de Representantes. Y se inauguró oficialmente la negociación de la COP30 en Belém sobre el cambio climático. Los países enfrentan el aumento de gases de efecto invernadero y de las temperaturas pese a compromisos de cumbres pasadas. ¿A dónde va la diplomacia climática global? Tenemos el reporte de nuestra enviada especial. Además, en revista de prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales este lunes. The Daily Telegraph, The Guardian, The Sun y The Financial Times analizan la renuncia de directivos de la BBC, luego de que Donald Trump los acusara de falsear un video suyo el día de la toma del Capitolio. Enseguida lo veremos con Tassil Lanza. También en nuestra crónica de economía hablaremos de China, que lanzó una batería de medidas destinadas a suavizar sus represalias comerciales contra Estados Unidos. Esto ocurre poco más de una semana después de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. Lo veremos en minutos con Daniela Blandón y nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas. Primero el noticiero. El expresidente francés Nicolas Sarkozy saldrá de prisión en libertad condicional, tras la concesión de un tribunal de apelación de París. El exmandatario galo llevaba 20 días en la cárcel después de que la justicia lo condenara a 5 años de restricción de la libertad por conspirar para obtener fondos para su campaña electoral de 2007 en Libia, a través del fallecido Muammar Gaddafi. Nuestra periodista en la capital francesa, Erika Olavarría, nos entregó los detalles. Efectivamente, estoy acá fuera de la prisión de la Santé, donde se encuentra Nicolas Sarkozy hace 20 días y donde estaría viviendo los últimos minutos de esta detención. Recordemos, él fue condenado a 5 años de cárcel con aplicación inmediata, incluso antes de la apelación por el supuesto financiamiento libio de su campaña de presidente en el año 2007. Él apenas entró a esta cárcel, apeló a esa detención y finalmente 20 días después la Corte le ha otorgado esta detención. Recordemos que esta mañana hubo una audiencia en ese tribunal correccional de París. Él no asistió, lo hizo a través de videoconferencia, pero sí estaba, por ejemplo, su esposa Carla Bruni Sarkozy y sus 2 hijos allí. Él dijo que esta detención había sido dura, que había sido muy cansadora y que lo es para cada persona que está detenida. Rendió un homenaje también al personal penitenciario que se ha hecho cargo de él estos días y volvió a reiterar que él es inocente, aunque él cumplirá la pena que se le imponga, aunque él ha dicho que él nunca fue parte de esa asociación ilícita para corromper, que fue justamente a lo que lo condenó este tribunal. ¿Por qué o cómo se justifica esta puesta en libertad? Pues porque quiere decir que hay más medios para hacer que él cumpla su condena, que no es necesario que esté detenido para conservar pruebas, impedir que se concerte con los otros cómplices en esta causa y que tampoco entonces hay riesgo de fuga o reincidencia. Esto quiere decir entonces que Nicolas Sarkozy saldrá hoy de la prisión, irá a su domicilio. Es muy probable que entonces permanezca con un brazalete electrónico, como ya lo estuvo en otra causa, que se le obligue, si no ir a firmar todos los días o de manera periódica a una comisaría y que obviamente permanezca en arresto domiciliario hasta que haya la apelación en este juicio que está prevista para marzo del próximo año.
Por otro lado, este jueves se cumplirán 10 años desde que una serie de atentados terroristas en París acabaron con la vida de 131 personas. Recientemente han aparecido varias noticias que sugieren que la amenaza terrorista islamista sigue presente en Francia. 3 mujeres fueron detenidas como sospechosas de planear un atentado. Y también existe la controversia en torno a la memoria USB a la que Salah Abdeslam, uno de los responsables de los atentados del 2015, tuvo acceso en su celda. Ampliamos en este informe. En París, los agentes de policía están claramente visibles, sobre todo en los lugares que fueron atacados hace 10 años, el bar La Belle Équipe y el teatro Bataclan. Por lo que, según el ministro del Interior francés, la amenaza terrorista está en su punto más alto. En un memorando enviado al prefecto y a las fuerzas del orden, Laurent Nunez pidió una mayor vigilancia en las salas de conciertos y en los grandes eventos festivos. En una nota manuscrita, afirmó que la población debe permanecer alerta durante toda la semana del 10 al 16 de noviembre. Lo vemos con los atentados que se siguen frustrando con mucha frecuencia. La amenaza interna, es decir, las personas que se encuentran en el territorio nacional, que se radicalizan y que promueven y preparan planes para llevar a cabo acciones violentas. Esta amenaza está siempre presente. Como resultado, se han frustrado un gran número de atentados. En París, más allá de la Place de la République, el jardín conmemorativo de la Place Saint-Gervais estará bajo vigilancia especial este jueves. Allí es donde se celebrará la ceremonia oficial. También se vigilarán los bares y las salas de conciertos, sobre todo porque eran el supuesto objetivo de 3 jóvenes que fueron detenidas y encarceladas el mes pasado. Otra señal de la tensión que rodea este aniversario, esta semana, Salah Abdeslam y otras 2 personas han sido puestos bajo custodia policial. Se dice que el único superviviente de la unidad de comando del 13 de noviembre recibió en prisión una memoria USB con propaganda islamista. Actualmente, la Fiscalía Nacional Antiterrorista está investigando 540 casos. El Ministerio de Defensa ruso afirmó el lunes que sus fuerzas habían expulsado a las fuerzas ucranianas de las aldeas de Solochke y Nove en la región de Zaporilla y de Nativka en la región de Donetsk, según informó la agencia estatal de noticias rusa TASS. Reuters no pudo verificar de forma independiente el informe del campo de batalla. Todo ello mientras los combates en torno a la ciudad de Pokrovsk, en el Donbass, se recrudecen. Por su parte, el Kremlin ha asegurado que están interesados en una salida diplomática al conflicto, aunque reconoce que este está estancado. Por supuesto, nos gustaría que este conflicto terminara lo antes posible. Puede terminar una vez que Rusia alcance los objetivos que se fijó inicialmente. Preferiríamos que este conflicto se resolviera por la vía diplomática. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y la parte rusa sigue mostrándose abierta a ello. Pero actualmente hay una pausa. La situación está estancada y no es nuestra culpa. En otros temas, el Senado de Estados Unidos dio el primer paso para poner fin al cierre de gobierno. La Cámara Alta del Capitolio aprobó poner fin al denominado shutdown luego de que algunos demócratas apoyaran el paquete de gastos impulsado por la banca republicana. Sin embargo, la decisión ha sacado a la luz las discrepancias dentro de la oposición, la administración Trump, y falta una votación todavía en la Cámara Baja. Más detalles en este informe. Primer paso para poner fin al shutdown, después de que el Senado de Estados Unidos aprobara una votación para reabrir el gobierno. En esta votación, los votos a favor son 60 y los votos en contra son 40. 3/5 partes del Senado, debidamente elegidas, han jurado haber votado a favor. La moción, tras su reconsideración, queda aprobada. La votación es un avance hacia el fin del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos. Previamente, el presidente Trump había anticipado el éxito de la votación. Parece que estamos muy cerca del fin del cierre. Nunca aceptaremos dar dinero sustancial ni ningún tipo de dinero a los presos, a los ilegales que entran en nuestro país. Creo que los demócratas lo entienden y parece que estamos cerca del fin del cierre. Lo sabrán muy pronto. El resultado ha puesto de manifiesto las divisiones dentro del Partido Demócrata, luego de que parte del ala moderada votara a favor del proyecto de ley que no da ninguna garantía de prórroga de los subsidios sanitarios, lo que llevó a algunos demócratas a culpar a la dirección del partido. El senador Schumer ya no es eficaz y debería ser reemplazado. Si no puede liderar la lucha para frenar el aumento desorbitado de las primas de los seguros médicos para los estadounidenses, ¿por qué luchará? Ahora, la Cámara debe votar el proyecto de ley y enviarlo al presidente Trump para que lo firme.
El presidente Donald Trump recibirá en la Casa Blanca al líder sirio Ahmed al-Sharaa, de 42 años, marcando el primer año del rebelde convertido en gobernante tras encabezar la embestida que llevó a la caída de Bashar al-Assad. Será la primera visita de un presidente sirio a la Casa Blanca, 6 meses después de su primer encuentro en Arabia Saudita y pocos días después de que Washington anunciara que el exmiembro de Al-Qaeda ya no figuraba en la lista de terroristas globales, especialmente designados. Estados Unidos está mediando en las conversaciones entre Siria e Israel para un posible pacto de seguridad, y la agencia Reuters informó que Estados Unidos planea establecer una base aérea en Damasco. Siria también se prepara para unirse a la coalición internacional para combatir al Estado Islámico. Pasamos ahora a Brasil. En Belém inició formalmente la COP30 con muchas cuestiones por delante. Tras 30 años de cumbres climáticas y pese a los compromisos anuales de los países, sigue en aumento la temperatura, la presencia de gases de efecto invernadero y el uso de combustibles fósiles. Entonces, sobre estos temas importantes que se tratarán en la reunión, previamente hablamos con nuestra enviada especial a la ciudad amazónica, María Clara Calle. Durante las siguientes 2 semanas, uno de los temas más complejos será el dinero. Los negociadores ya tienen en sus manos un borrador de cómo recaudar 1,3 billones de dólares cada año de aquí al 2035 para dárselo especialmente a los países en desarrollo y que ellos puedan ejecutar acciones para combatir la crisis climática. Ese por ahora es tan solo un borrador, una hoja de ruta, y aquí se decidirá cómo recaudar ese dinero, no solo con plata estatal, sino también de fondos privados o de bancos, entre otros. Sin embargo, lo que se necesitan son acciones, pues el mundo está demostrando cada vez más que los climas son cada vez más extremos. No solo lo vemos día a día, sino también con cifras. El Programa de Medio Ambiente de la ONU estima que si todos los países cumplieran sus promesas de aquí a 2035, el planeta se podría calentar 2,3 o 2,5 grados Celsius por encima del promedio de la era preindustrial, algo que supera el 1,5 o los 2 grados Celsius, que son los límites que traza el Acuerdo de París. Y esto no solo es a largo plazo, sino que ya estamos viendo cómo el planeta sufre cada vez más. Los gases de efecto invernadero tuvieron un récord en 2024 al aumentar 2,3% respecto a 2023. Ante estos hechos, Brasil, por ejemplo, ha liderado una coalición para combatir el metano, que es un gas hasta 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Y también ha liderado una iniciativa para que los diferentes países pacten maneras de cómo compartir metodologías y cómo ponerle precio al mercado de carbono. Una iniciativa que ya está respaldada, por ejemplo, por China y por la Unión Europea, entre otros. Sin embargo, el planeta demuestra que más que promesas se necesitan acciones para lograr que esta sea una COP de verdad, como lo dice el propio Luis Ignacio Lula da Silva. Y el supertifón Phung Quoc se alejó de Filipinas tras una noche de vientos excepcionalmente fuertes, lluvias y cortes de electricidad, que han causado al menos 4 muertes según las autoridades locales. Los residentes de las zonas afectadas están evaluando los daños tras una tormenta que se produjo justo una semana después de otro tifón destructivo y aún más mortífero. Ampliamos. Las olas golpearon en la costa con una altura superior a la de los edificios e inundaron las calles de Yigmoto, en el este de Filipinas. Después de que el supertifón Phung Quoc tocara tierra el domingo por la noche, se adentró en el interior con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 kilómetros por hora. Así rugió durante la noche en la ciudad de Santiago. No pude dormir anoche. Les dije a mis nietos que rezaran por nuestra seguridad. Me pasé toda la noche sentada esperando a que pasara la tormenta. Por la mañana los residentes evaluaron los daños. Casi todas las ramas de los árboles cercanos se cayeron y cuando salimos a revisar nuestra casa vimos los daños. Como pueden ver, incluso el poste eléctrico resultó dañado, por lo que es posible que pasen días hasta que se restablezca el suministro eléctrico. Alrededor de 1.400.000 personas fueron evacuadas antes de la tormenta. Más de 130 aldeas quedaron inundadas.
Esto solo una semana después de que el tifón Kalmeagui devastara partes del país y causara 224 muertes. Phung Wong fue la tormenta número 21 que azotó Filipinas este año. Aunque el tifón ya ha pasado, sus lluvias siguen representando un peligro para los habitantes del norte de Luzón, según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas. Llega la revista de prensa. Esta mañana con Tassil Lanza vamos a repasar los titulares más importantes, algunas noticias que llaman mucho la atención en esta jornada. Tassil, buen día, gracias. Muy buen día, Ángela, ¿cómo estás? Bien, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Vamos a empezar a hablar entonces en el repaso de los medios de la polémica que envuelve a Donald Trump, porque renunciaron 2 altos funcionarios de la cadena de noticias estatal británica. ¿Qué es lo que dicen los titulares respecto de esta renuncia y bueno, el discurso que hay ahí en la mitad de todo? Bueno, empezamos con The Daily Telegraph porque fue el medio que destapó este escándalo. ¿De qué hablamos? Bueno, en la noche de ayer, el domingo por la noche, renunciaron Tim Davie, el director general de la BBC, y Deborah Turns, directora ejecutiva de la BBC. Esto después de lo que The Daily Telegraph justamente titula como el escándalo de parcialidad. Recordemos, la semana pasada hubo este mismo medio lo que hizo fue publicar un memo que se filtró de la cadena de la BBC, justamente que lo que decía era que había un programa de la cadena BBC, el programa Panorama, donde habían editado de forma un poco particular un discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021, recordemos, del día de la toma del Capitolio. Allí, en concreto, la versión que decía Donald Trump, la versión, editada que publicó la BBC decía: vamos a ir al Capitolio y yo estaré con ustedes. Lucharemos con uñas y dientes. Sin embargo, la BBC lo que había publicado era una versión editada de esto, donde justamente lo que aclaran dentro de este memo interno de la BBC, lo que decían es que en realidad esta versión estaba editada. La primera parte la había dicho al inicio de su discurso Donald Trump, la segunda parte la había dicho casi al final. Entonces se entendía que Donald Trump estaba alentando a los seguidores que lo escuchaban aquel 6 de enero a acercarse al Capitolio y que él los iba a acompañar y luchar con uñas y dientes. Bueno, esto fue lo que desató estas dimisiones, y en una editorial de Telegraph dice que, bueno, esto si era un comportamiento habitual de la BBC, se trata de una práctica escalofriante, es lo que dice este medio. De ahí pasamos a The Guardian, porque el otro medio británico lo que se centra es básicamente en los errores que podrían ser más bien genuinos y habituales, y si esto también se pregunta si esto no está siendo, digamos, aprovechado por ciertos sectores políticos del escenario, del panorama político del Reino Unido. Dice porque se trata de un momento crucial de la cadena estatal, porque está en un momento de negociaciones decisivas justamente para definir su futuro y su financiación. Además, cita la BBC, The Guardian, a distintos políticos que justamente lo que dicen es criticar la línea editorial de la BBC, y dicen, por ejemplo, el líder de los liberaldemócratas, Ed David, dice que la cadena debe dar un giro radical. Hay otras voces que dicen que básicamente debe haber una reforma integral, y el líder de Reform UK, el de ultraderecha, Nigel Farage, afirmó que era la última oportunidad de la BBC. También tenemos al medio de Sun. Allí el tabloide británico lo que hace es citar a Donald Trump porque reaccionó a estas dimisiones. Trump dijo: los altos cargos de la BBC, incluido Tim Davie, el director, están dimitiendo o siendo despedidos porque los pillaron manipulando mi excelente discurso, que fue perfecto, del 6 de enero. Bueno, palabras muy acordes a Donald Trump. Ahora, el Financial Times también se pronuncia. Bueno, Ángela, el Financial Times también se centra en lo que decía el Guardian, ¿no? En que es un momento crucial para la BBC porque tienen que definir lo que es la Carta Real. ¿Qué es la Carta Real? Bueno, es donde se establece, bueno, es el mandato constitucional de la BBC, que es un medio estatal, donde se definen tanto sus fines públicos, su misión, sus formas de gobierno, y están en este momento negociando la cadena con el gobierno porque
hasta fines de 2027 tiene vigencia esta carta, pero ya se habla de cómo se tiene que reformar. El gobierno, de hecho, del Reino Unido ya dijo que a fin de este año va a publicar un libro verde con propuestas para esas reformas. Bueno, pues muy interesante el tema y vamos, si te parece, a quedarnos en Europa. A días del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la televisión española ha publicado un trabajo bien llamativo sobre las miles de fosas comunes que hay en el país. ¿De qué se trata esta recuperación de memoria? Bueno, hablamos de cerca de 6.000 fosas comunes que hay por toda España. Lo que hace la cadena estatal es básicamente publicar un mapa interactivo, dicen ellos el primer mapa interactivo donde se puede acceder a ver dónde se encuentran estas fosas. Dice una frase muy impactante, Ángela, porque dice: no importa el lugar, en España no es posible estar a más de 50 metros de una fosa común. Es decir, están dispersas por todo el territorio y no hablamos solamente de fosas, estamos hablando de restos de 140.000 personas asesinadas, al menos se estima, durante lo que fue el golpe de Estado contra la llamada Segunda República, además de los tiempos del franquismo, de la dictadura militar y otros miles que murieron a manos de los republicanos. Básicamente dice que son casi 1.500 exhumados, pero hablamos de miles que todavía no han sido exhumados, de cuerpos que no han sido exhumados. Y bueno, esta es la tarea, que un poco el aporte que hace la cadena española para identificar los lugares de memoria. Brutal, brutal. Vamos ahora a Venezuela, ya dejamos Europa de lado por el momento. Después de las deportaciones masivas por parte del gobierno de Donald Trump a migrantes que envió a El Salvador, pues se conocen nuevos detalles de esas detenciones. ¿Qué es lo que se sabe? Es un reportaje muy importante del New York Times porque lo que hace es entrevistar a cerca de 40 personas venezolanas, en su mayoría, que fueron detenidas en el SECOT, esta cárcel de El Salvador, a los que fueron enviados a partir de esta política de Donald Trump de este año, de esta segunda presidencia, donde fueron enviados, en su mayoría, dicen, no recibieron ningún debido proceso. Estamos hablando de testimonios que relatan, como por ejemplo el de Edwin Meléndez, de 30 años, que recordó que le dijeron: ustedes son todos terroristas. Hay otros testimonios también, como el de Luis Chacón, de 26 años, que dijo que intentó suicidarse porque sabía que cuando se suicidaban, cuando había alguna muerte en esta cárcel, había posibilidades de liberaciones, rumores que circulaban dentro de la cárcel. También describen abusos sexuales. Y después, estamos hablando de 40 personas que fueron liberadas a partir del acuerdo que hizo Trump con Nicolás Maduro para la liberación de estos detenidos. Wow. Tema que ya sabíamos y que veníamos denunciando, pero bueno, gracias, Dacil, por ampliar y dilucidar muchísimo más esta noticia y este tema. Que tengas un feliz día. Gracias, Ángela. Y es el momento ahora de hablar de las noticias de economía. Esta mañana con Daniela Blandón para hablar de las noticias que marcan la parada en lo económico. Dani, buen día para ti. Muy buenos días, Ángela. Feliz lunes. Igualmente, y feliz al parecer, o más alegre en Estados Unidos, porque se vislumbra por fin el fin del cierre gubernamental en Estados Unidos. No hay que cantar victoria en todo caso. De todas maneras, lo que acaban de hacer es apenas la primera de una serie de maniobras de procedimiento necesarias para que ocurra este fin del cierre. El Senado votó 60-40 a favor de avanzar hacia la aprobación de una legislación de compromiso para financiar provisionalmente al gobierno hasta el 30 de enero, con lo que se podría entonces reabrir todas las actividades administrativas después de 41 días de shutdown. La medida todavía debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y después enviada al presidente Donald Trump para su firma, un proceso que de todas maneras podría tardar varios días. Esto fue lo que dijo el mandatario. Parece que estamos muy cerca del fin del cierre. Nunca aceptaremos dar dinero sustancial ni ningún tipo de dinero a los presos, a los ilegales que entran en nuestro país. Creo que los demócratas lo entienden y parece que estamos cerca del fin del cierre. Lo sabrán muy pronto. Ahora, el tráfico aéreo, esto lo hemos dicho muchísimo, es de los que más se han visto afectados. Sin embargo, antes de esto, quiero que ahondemos en cómo se lograron los avances después de semanas de negociaciones fallidas. Bueno, entonces, lo que ha mantenido enfrentados a demócratas y republicanos, recordémoslo, son los subsidios de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, que ayudan a los estadounidenses de bajos ingresos a pagar el seguro médico privado.
Estos subsidios vencen el próximo 1 de enero y han sido una prioridad para los demócratas durante la batalla por la financiación. Lo que cambió el domingo fue que un grupo de 8 demócratas moderados acordó seguir adelante con el proyecto de presupuesto sin esa extensión, con la promesa de que este tema va a ser abordado en una votación aparte en diciembre. Esto enfureció a muchos de su bancada demócrata, pero sí pues destraba la negociación de alguna manera. Bueno, y mientras tanto, pues sí continúan las afectaciones, no solamente en el área de la salud. Hablábamos hace un momento de los servicios de los vuelos. El tráfico aéreo es uno de los más impactados, sin duda. Pues Ángela, para ponerlo en cifras, las aerolíneas cancelaron más de 2.800 vuelos en Estados Unidos y retrasaron más de 10.200. Esto solamente el domingo, en la mayor cantidad de interrupciones en un solo día desde que comenzó este cierre del gobierno. Desde el viernes, el gobierno federal impuso recortes de vuelos debido al aumento de ausencias de controladores aéreos que llevan semanas trabajando sin poder cobrar su salario. Y la situación empeora en vísperas de Acción de Gracias. Ahora vemos cómo American Airlines ha reducido su operación en al menos 40 aeropuertos y se estima que unos 4 millones de pasajeros se hayan visto afectados desde el comienzo del cierre, como estos viajeros varados en la noche del domingo en el aeropuerto de Atlanta, que es el más grande del mundo, y a quienes vamos a escuchar. Pittsburgh, Pensilvania, y nuestro vuelo se canceló alrededor de las 12:30 de la tarde. Prácticamente ya habían avisado a todo el mundo de que podría haber retrasos. Delta ha estado enviando correos electrónicos advirtiéndonos de que podrían cancelar vuelos. Volaba de Ámsterdam a Atlanta, de camino a Buffalo, y luego cancelaron. Delta canceló el vuelo a Buffalo, así que ahora tenemos una nueva reserva con Southwest. Bueno, una de tantas historias que hemos conocido en las últimas semanas, Dani. ¿Cómo reciben la noticia los mercados? Con mucha euforia, los mercados mundiales están subiendo con fuerza, desde luego por la esperanza de que termine este shutdown. Las bolsas europeas saltan más del 1%, el dólar se fortalece, el oro sube más del 2% y alcanza un récord de 2 semanas para seguir por encima de los $4.000 por onza. Esto por dar algún ejemplo. Vamos ahora a Estados Unidos, en donde apenas no ha abierto todavía la bolsa, pero los contratos a futuro suben y las aerolíneas están entre las más beneficiadas por esta euforia bursátil. United Airlines lidera las ganancias, lo hacen más del 2% antes de la apertura, seguida de Delta Airlines y American Airlines. Y ahora vamos a cambiar un momento de tema, vamos a hablar de China porque suaviza las medidas comerciales contra Estados Unidos. Bueno, por lo menos el Ministerio de Comercio dice que espera seguir colaborando con Estados Unidos para desescalar la guerra comercial que enfrenta a estas dos mayores economías del mundo, lo que ocurre poco más de una semana después de que Xi Jinping y Donald Trump se encontraran cara a cara y sellaran un acuerdo provisional que rebajó estas tensiones. Pero, ¿qué nuevas medidas han tomado Beijing para suavizar la relación con su rival? Nos lo cuenta nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Una semana y media después de que Xi Jinping y Donald Trump firmaran un acuerdo que el segundo calificó de fabuloso, Beijing ha aprobado en tromba algunas medidas que certifican su buena voluntad, con el foco en el fentanilo y las tierras raras, las dos principales exigencias de Washington. China ha añadido una docena de precursores químicos con los que se elabora el potente opiáceo a la lista de exportaciones controladas hacia todo el continente norteamericano, Estados Unidos y sus vecinos Canadá y México. Serán necesarias a partir de ahora licencias del gobierno chino. Es este el movimiento más contundente de Beijing, que ha repetido durante meses que la principal causa de la pandemia que sufre la juventud estadounidense es la alegre prescripción de opiáceos de su industria farmacéutica que ha generado la demanda social. La supuesta tibieza en la lucha contra el comercio de precursores, que China siempre ha negado, justificó los aranceles estadounidenses del 20% a sus importaciones rebajados tras la reunión presidencial en Corea del Sur al 10%. La medida llega unos días después de que la agencia Reuters desvelara que el director del FBI, Kash Patel, había viajado a Beijing para discutir sobre el fentanilo, una noticia que China hoy no ha querido confirmar. También ha anunciado el Ministerio de Comercio que ya no prohibirá la exportación de 3 minerales raros, el galio, el germanio y el antimonio, imprescindibles para la fabricación de semiconductores o de fibra óptica. Será un alivio para las industrias estadounidenses que en las últimas semanas se afanaban, sin mucha suerte, en buscar alternativas. Sí será necesaria una licencia para su exportación, por lo que su comercio seguirá estando bajo el control del gobierno. Y por último, China ha levantado las tarifas portuarias a los barcos estadounidenses en respuesta
a la misma medida adoptada por Washington. Soplan, pues, vientos de concordia en unas relaciones bilaterales que meses atrás tocaron su punto más profundo. Pues así están las cosas en el mundo y en el panorama económico. Gracias, Dani. Bueno, Ángela, aquí nos vemos en una próxima oportunidad. Eso espero. Vamos ahora a la pausa, ya regresamos con más.